Como se darán cuenta, traigo porra. Es un gusto estar acá con ustedes. Créanme que durante la semana hemos estado orando mucho a Dios por este tiempo, por este momento, porque le pedíamos a Dios que nos guiara para poder compartir una palabra para la familia, para los matrimonios. La palabra que hoy traemos va dirigida a la familia. Y si aquí pues hay papá, mamá y traen a sus hijos, ahí está la familia. Si nada más es papá y mamá porque aún todavía no hay hijos, es una familia. Entonces, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes y por favor, me acompañan haciendo una oración. Por favor, inclinen su rostro. Vamos a hablar con nuestro Padre. Papito hermoso, estamos reunidos delante de ti porque te necesitamos, Abba. Oramos en esta noche para que tú tomes control de este tiempo. Señor, es tu obra, Padre. Nosotros solamente somos simples instrumentos que no son independientes. Dependemos de ti, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, Señor. Prepara el terreno, Padre bueno. Espíritu Santo, haz tu obra solamente para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, todos en algún tiempo, en algún momento de nuestra vida, como padres, como hijos, hemos pasado algún momento de crisis, alguna situación que nos ha afligido, que ha hecho que nuestro corazón se sienta abrumado, se nos vaya el sueño, estemos pensando en todo el día cómo vamos a resolver determinada situación, en la noche despertándonos en la madrugada y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación? A eso se le llama un momento de crisis. Las familias los tenemos. Nosotros antes de conocer del Señor tuvimos infinidad de momentos de crisis. Por eso llegamos al Señor, porque ya vivíamos situaciones muy complicadas. Las crisis pueden ser de diferente naturaleza, diferentes razones, crisis por situaciones económicas, crisis porque ya hay tanto pleito en el matrimonio que ya se está hablando de divorcio, crisis porque a lo mejor un hijo se está desviando demasiado, no quiere saber nada del Señor, está metido en alguna cuestión de drogas, malas compañías, se le han descubierto cosas, no sé, pueden ser muchísimos los factores que puedan meter a una familia en una crisis. Yo la he vivido, pero créanme que me encanta la palabra de Dios porque nos presenta la vida de hombres y mujeres y es maravilloso porque Dios nos permite ver la situación y Dios nos lleva a la solución. Les quiero hablar del caso de Jacob. Jacob, sabemos, hijo de Isaac, nieto de Abraham, la familia escogida, la familia que tenía un destino especial, que Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, te voy a mostrar la tierra a la que has de llegar. Y Jacob, como su padre Isaac y Abraham, pues no estaban destinados a permanecer en un lugar, a sentarse en un lugar, porque ellos iban hacia la Jerusalén especial, la celestial. Pero Jacob empezó tal vez a fraternizar mucho con el mundo, al grado de que lo llevó a adquirir un terreno en una ciudad llamada Siquem, en donde había pues el rey Amor, tenía a su hijo, y resulta que Jacob tiene una hija que se llama Dina, hija de su esposa Lea. Tuvo varias esposas, pero la única hija que tuvo Dina fue con Lea, y resulta que Dina, en esa fraternidad que ya tenía Jacob un poco con el mundo, con los pueblos vecinos, con los que Dios le dijo claramente que no se iba a mezclar, Dina toma la decisión de decir, pues voy a ver a los hijos a las hijas de esa ciudad, y al entrar en esa ciudad, pues atrae la atención de Siquem, y Siquem la ve y dice, me gusta, ¿no? De aquí soy, casi, y la toma y abusa de ella. Y esta situación llegó a los oídos de Jacob, pero Siquem quedó cautivado por Dina y deseaba casarse con ella. Habla con el padre para decirle, padre, quiero que sea ella mi esposa.
y van a hablar con Jacob, se enteran los hijos, pero en los hijos se genera ira, rabia, habían abusado de la hermana. Y entonces arman un plan. ¿Cuál es el plan que arman? Decir, ¿sabes qué? Está bien, te vamos a dar a nuestra hermana, vamos a tomar a sus mujeres, ustedes van a tomar a nuestras mujeres, pero no nos podemos unir porque no están circuncidados. Y nosotros no nos podemos unir porque es abominación delante de Dios. Y los logran convencer que se circuncidaran. Y lo hace, toda la ciudad se circuncida, pero mañosamente cuando dice que estaban en el tercer día con los mayores dolores, Leví y Simeón toman sus espadas, van, matan a todos los varones, matan a Siquem, matan a Harem, se traen a Dina, y eso provocó una terrible aflicción en el corazón de Jacob. Y lo podemos leer en Génesis 34:30, si me hacen el favor. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Entró en temor Jacob, porque sabía que los pueblos vecinos iban a dar cuenta de lo que habían hecho sus hijos, y pensaron, van a venir en mi contra, van a tomar sus armas, yo tengo pocos hombres, me van a destruir y van a acabar con toda mi familia. Imagínense que de repente, no sé, estamos en nuestra casa y sabemos que a lo mejor un cártel de esos peligrosos amenacen con ir a destruirnos. Entraríamos en pánico, entraríamos en zozobra. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y en Génesis 35:1 le dice Dios a Jacob lo siguiente, del 1 al 3, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué le pidió que hiciera? Un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y ahí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino de Jacob. Dios, al ver la aflicción de Jacob, le dio una instrucción. Y no solo debe de tomar en cuenta la instrucción que dio Jacob, que recibió Jacob de Dios, sino la obediencia de Jacob de decir, tomo la decisión. El varón en la casa debe de tomar esa decisión. El varón en la casa debe de ver que las cosas en su casa se corrijan. Si no hay un varón, porque no está, la mujer. O si el hombre de plano no quiere tomar ese papel, pues la mujer. Pero el varón debe de asumir ese carácter de tomar la responsabilidad por su familia, escuchar la voz de Dios y obedecer. Y en este caso Dios le dijo, haz un altar. Así es, y es así como surge el nombre de nuestra prédica, el altar familiar. ¿Qué es un altar? Vamos a recordar qué es un altar. En el contexto del Antiguo Testamento, recordamos que un altar en los tiempos de Jacob, Isaac y Abraham era un lugar de adoración. Posteriormente se fue convirtiendo en un lugar de sacrificio, de sangre. ¿Recuerdan aquellas medidas y grandes instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel? Recuerdan que tenían que hacer de algún modo específico, con ciertas medidas, con ciertos cuidados, se tenían que vestir de cierta forma, los sacerdotes, el efod, etc. Habían ciertos utensilios para ciertas cosas. El altar en ese momento era todo muy rígido, era creado de una manera como que muy solemne, era de alguna manera muy serio, ¿no? ¿Por qué? Porque querían buscar la presencia del Señor. Había sacrificios, había muerte. Éxodo 20:24, si me acompañan, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
Con ello, como les digo, se mantenía la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Pero ustedes saben que tenía que ser repetitivo, que había que sacrificar los animalitos y que intervenía un tercero, pero solamente era la sombra de lo que habría de venir. Porque nosotros sabemos perfectamente que cuando vino el Cordero, lo inmolaron, se sacrificó, fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros, lo que hizo fue lavarnos, limpiarnos y poner ese perdón para siempre para nosotros. Nos limpió de esos pecados, nos dio vida eterna y sobre todo, lo más precioso es que ahora tenemos ese velo rasgado y podemos accesar para con el Padre. Podemos tener esa comunión directa con el Padre por medio de la cruz. Eso era en el Antiguo Testamento, en el contexto antiguo, pero ahora, Ale, ¿qué es el altar en estos tiempos? Bueno, sabemos que Jesucristo abrió el camino vivo y nuevo, dice su palabra. Nos enseña claramente y nos podemos acercar confiadamente, dice, con convicción de fe. Entonces ya no hablamos de animales, ya no hablamos de piedras. ¿Qué es el altar? El altar viene de la palabra de altura. Entonces, altar en la actualidad quiere decir que ponemos a Dios en primer lugar, lo más alto, lo primero. Quiere decir que ahora nosotros buscamos la manera de que Dios sea lo principal en nuestras vidas. La Escritura es muy clara en establecer de muchas formas cómo Dios debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Y vamos a leer unas escrituras. Deuteronomio 6:5 dice, y este es el mandamiento primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice lo amarás a medias, lo amarás cuando se te antoje, lo amarás, no, lo amarás ¿con qué dice? Con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Cuando dice todo quiere decir que Dios está en primer lugar, está en la altura, está sobre cualquier otra situación en tu vida. Está sobre la riqueza, está sobre el éxito, está sobre el trabajo, está sobre cualquier cosa. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero a Dios en cualquier situación de tu vida. Ponlo en primer lugar y estarás edificando un altar. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, hablando ahora de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo sea nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos enseña que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Ese Jesucristo Salvador debe de estar en primer lugar, y así debemos de colocarlo en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra familia. Y por lo tanto debemos de tomar el consejo que Dios le dio a Jacob: sube a Betel y edifica un altar. Adelante, Lili. Así es, debemos de edificar nuestro altar, debemos de buscarlo. El hombre por naturaleza busca a veces cosas que son absurdas y pasajeras. Busca agua en Marte, busca vida extraterrestre, busca el dinero, la fama, busca cosas que se van a ir. Pero nosotros los cristianos sabemos que tenemos una encomienda de buscarlo a Él primeramente. Y vámonos a lo práctico. ¿Cómo se pone un altar? Son dos cosas que deben de tomar en cuenta para poderlo iniciar. La primera es una decisión, estar convencidos que realmente quieren esa comunión con el Señor, y yo creo que aquí todos estamos convencidos, todos los anhelamos, ¿verdad? Bueno, es necesario tomar esa decisión. La segunda es una renuncia. ¿Qué es la renuncia? Es el sacrificio de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque, miren, va a haber muchas luchas.
no es fácil poner un altar. Les platico brevemente en nuestro caso familiar. Somos 5. Un abogado con múltiples citas, gracias a Dios, una administradora que le jugó al emprendimiento y 3 pequeñas, bueno, una grande ya de 22, 16 y 6 años, diferentes caracteres, diferentes escuelas, incluso Valeria vivía lejos. Es un poco difícil, pero no es imposible. Toda la semana la tenemos ocupada, pero sí hallamos un lunes en la tarde, noche, que nos podemos reunir en familia. Así que no hay pretextos, sí se puede. Depende mucho también de las necesidades de cada familia. Y cabe resaltar que no estoy hablando de la comunión con Dios personal que debemos de tener, esa es diario, esa es siempre. Estoy hablando exclusivamente de la reunión familiar que debemos de tener. Pueden hacerlo tal vez una vez a la semana, 2 veces, en fin, deben de tener un lugar cómodo para hacerlo, un lugar específico. Nuestro punto de encuentro es el comedor de la casa. Nosotros ahí primero pusimos como regla quitar los celulares, para empezar, nada de que voy a ver aquí otra versión, no, mejor los alejamos, porque no sirve eso de que lo pongo en modo avión, no es cierto, lo vamos a tomar de repente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues primero leemos una porción de una Biblia, tenemos nosotros un folletito donde hay varias escrituras y ahí leemos. La pequeña, no porque esté pequeña, no participa, ella hace un dibujo de lo que estamos hablando y agarra luego y se va. Ella está 30 minutos, nosotros podemos estar toda la tarde, nos gusta mucho. Gracias a Dios, yo considero a mi esposo un maestro de la palabra, tengo una adoradora y Brisa tiene una relación con Dios muy bonita, ella es muy sabia. Entonces, leemos y nos edificamos entre nosotros, regularmente es así, a veces nos dan una enseñanza. Valeria saca sus manuales que trajo de Roca Blanca, nos da una palabra, o su papá a veces también, y de verdad que es impresionante que de un versículo, de repente uno tiene una visión, otro tiene otra cosa, otro tiene, en fin, es bien bonito y la verdad que hasta divertido es. Es ahí donde estamos yendo a traer nuestra leña para encender el fuego, porque posteriormente lo que hacemos es adorar. A veces Vale baja su piano y empezamos, o así nada más sin el piano, con las cosas que tenemos. Es muy importante iniciarlo con lo que tenemos, no se necesita ser grandes maestros o no se necesita tener grandes conocimientos, se necesita iniciar. Posteriormente, pues como el Espíritu nos vaya guiando, porque muchas veces hay adoración, hay alabanza, hay oración, intercesión, muchas veces estamos intercediendo por nuestra familia, por el ministerio, por la iglesia, etc. De verdad que son tiempos maravillosos. Ahí es donde nos aseguramos que Ana Sofía, a su corta edad, sepa quién es Jesucristo y lo acepte en su corazón como su Señor y su único Salvador. Ahí hemos sanado, ahí el Señor nos ha mostrado infancias de ciertas personas, ahí el Señor nos ha hablado, nos ha dado promesas personales y familiares, ahí hay restauración. La verdad que muchas veces también hay silencio y no pasa nada. Si hay silencio no pasa nada. Si Dios no habla en ese momento, ya hablará después. Ahí es donde se enciende el fuego del altar. Ahí es donde nos edificamos. Un altar familiar es un tiempo significativo que tiene como objetivo el conocimiento de la persona de Jesucristo y la adoración a Dios. Estos momentos tienen como añadidura la unión familiar, la restauración, la enseñanza, e incluso el refrigerio, porque no es nada aburrido como les comento. Yo paso un café para nosotros, unas aguas, a veces unas palomitas, unas semillas, lo que haya, y vamos a darle. Un altar nos lleva al siguiente nivel, familia. Nos lleva al siguiente nivel como matrimonio, como hijos y por lo tanto como servidores. Y sobre todo, ¿saben qué? Nos hace más íntimos con Abba. Créanme que así, solamente así, vamos a disfrutar el reino de Dios en la tierra,
pero al lado de nuestra familia. Si tú ya edificaste ese altar, si tú ya construiste ese altar o te estás preparando para hacer ese altar con tus hijos, qué maravilloso, es precioso, te felicito. Y si no lo has hecho esta noche, yo te quiero animar para que lo hagas. Esta noche quiero decirte, venimos a animarte, como te digo, que seas el anfitrión de Dios en tu propia casa. Así es. Un elemento fundamental para poder establecer un altar familiar, aparte de tomar la decisión de hacerlo y de renunciar a un montón de cosas que nos están quitando el tiempo. Yo hace poco pensaba y dijo, pues el día tiene 24 horas, 8 duermo, 8 es lo que la ley señala para trabajar, me quedan 8 horas del día. Pero a veces decimos que no tenemos tiempo, entonces decisión y renunciamos. Pero un elemento fundamental es la disposición de nuestro corazón. Es fundamental, familia, que nosotros sepamos cuál es la condición de nuestro corazón. Es indispensable saber qué tenemos en el corazón para poder acercarnos a Dios. Porque puedo tomar la decisión, pero puedo ir a lo mejor de mala gana, puedo ir a lo mejor nada más con el deseo de, pues ya para cumplir y ya inmediatamente ponerme a ver la tele o hacer otra cosa. Si lo hacemos así, créanme que no va a servir de nada, no va a servir de nada. Tenemos que, varones, hablo a los papás, los padres de familia, varones, tenemos nosotros que tomar ese dominio, vamos a decirlo así, sobre nuestra familia. Tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que reconocer y pedirle a Dios, Señor, revélame la condición de mi corazón, si ahorita estoy molesto, si ahorita estoy enojado, antes de ir al altar familiar voy, me pongo a cuentas con Dios, le entrego mis cargas, le entrego mis pesares, me pongo a cuentas con el Señor, porque es fundamental que el corazón vaya bien delante de la presencia del Señor. Porque les pregunto, ¿creen que podamos engañar a Dios? Es imposible engañar al Señor. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Si alguien de la familia a lo mejor no está bien, no importa, hagamos el altar familiar, reunámonos. Poco a poco se irá contagiando, y si ve el ánimo en la cabeza de la familia, en la esposa, créanme que tarde o temprano va a caer rendido ante los pies del Señor y gozará también de esos tiempos de familia. No podemos engañar al Señor. Nos dice Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón. Después te tienes que mantener y tienes que mantener ese fuego encendido, porque es bien fácil apagarlo. Hay pretextos miles. De repente de que no, pues no está su papá, o de repente no, que Vale está allá en la costa. Con los que estén, como estén, podemos mantener ese fuego prendido. Se necesita crear un hábito y los hábitos llevan su tiempo. Se necesita salir del engaño de las múltiples actividades que tenemos. La verdad que yo a mis hijas les dejé de exigir respecto a la escuela. Son excelentes estudiantes las tres, siempre de 10. Pero ahora les digo, hijas, tráiganme lo que puedan y lo que quieran. Yo las necesito aquí, necesito que tengan su tiempo individualmente y las necesito aquí en el altar. Porque es lo único que vale, es lo único que necesitamos. A final de cuentas, esta vida es pasajera absolutamente. Luchemos por mantener ese fuego. De repente que nos vamos de vacaciones, pues ahí 20 minutitos en el hotel, ahí, no se ha ido Dios, ahí está. Que de repente que el mal humor o que nos peleamos o que sabes qué, no estamos como al 100, con más razón, como dice mi esposo, debemos de estar ahí reunidos. Si escaseó la provisión, de repente la preocupación está a la puerta, con más razón. No hay pretexto para poner un altar. Hace como 3 meses falleció un hermano mío, lo perdimos de una manera muy trágica, muy lamentable, y tuvimos que viajar. Acompañamos a mi mamá, obviamente, a sepultarlo a un pueblo en la Mixteca.
Y recuerdo bien que parecía que había mucho trabajo, que no estábamos en nuestra casa, en fin, pero sabes, encontramos un lugar, un momento, nos separamos como familia y comenzamos a encender el fuego, porque muchas veces no van a haber las circunstancias óptimas, muchas veces va a haber tristeza, muchas veces va a haber dolor, muchas veces ni vamos a querer, pero es necesario porque Dios es siempre Dios. Esforcémonos porque aún hay gracia, tenemos la fortuna, la suerte, el placer, el honor de venir y reunirnos. Qué maravilloso, qué bonito. ¿Qué va a pasar cuando ya no lo podamos hacer? ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos comprar estas Biblias tan bonitas? ¿Qué va a pasar con estos chicos, estos jóvenes que están allá afuera, esos niños que van a ser los próximos líderes, las próximas cabezas, corazones de la familia? Ellos son los Juanes que van a preparar el camino, están preparando el camino para el que viene. Entonces esta noche te exhorto a que tomes ese papel que nos dio nuestro Señor en nuestras manos. Esforcémonos, ayudémosles a nuestros hijos. Así es. ¿Se dan cuenta la importancia de un altar familiar? Lo que tenemos que hacer, tomar la decisión, renunciar a muchas cosas, pero esto no acaba solamente ahí. Cuando se establece el altar familiar, vienen beneficios para la familia, vienen beneficios. Uno de estos beneficios es que viene una obra reformadora para la casa. La casa se enciende, la casa se prende, vamos a decirlo así. Y en la historia que escuchamos con Jacob, de que pues van los hijos y matan a los de la ciudad y dice, van a venir los demás pueblos contra mí, me van a matar y van a destruir mi casa. Y se levantan y van a Betel y establecen el altar. Y Jacob los llama, entreguen sus dioses, quítense los vestidos sucios, casi, y pónganse nuevas vestiduras. Se levanta el altar y esta obra reformadora se da de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios que como respuesta todos entregaron sus dioses. Dice que entregaran hasta los zarcillos de sus orejas, porque pues sabemos que venían de una tradición pagana, ¿no? Venían de una tradición pagana, su esposa Rebeca, es hija de Labán, no venía como pueblo escogido. Y lo podemos leer claramente en Génesis 35:4. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los propios hijos, al verlo, entregaron sus dioses. Puede ser que nuestra familia diga, yo entrego mi Dios celular, yo entrego mi Dios tal amistad, yo entrego mi Dios X, pero ya ellos lo van a hacer porque empezó una obra reformadora en nuestra familia. Y otro resultado es que viene la protección inmediata de Dios, y lo leemos en Génesis 35:5, y dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando los caminos del hombre son agradables ante los ojos de Dios, Dios hace que hasta esos enemigos estén en paz. Si tenemos una aflicción, si alguien nos está atormentando, si hay alguna situación, establecemos el altar, obedecemos a Dios, empezamos a caminar en su voluntad, créanme que Dios se va a encargar de todo lo demás y nos vamos a maravillar. Ahora bien, quiero que tomemos en cuenta que establecer el altar implica poner los ojos en lo eterno. Abandonamos nuestros placeres terrenales, abandonamos lo que nos quita y nos roba el tiempo para el Señor. Entonces empezamos a colocar nuestros ojos en lo eterno. Sabemos perfectamente, familia, que todo esto va a pasar, todo esto se va a acabar. El día que muramos no nos vamos a llevar nada puesto,
se va a terminar todo. ¿Qué debemos de hacer, familia? Y los exhorto, pongamos la mirada en lo eterno, como decía respecto de Moisés, que tenía puestos sus ojos en lo eterno. Cuando establecemos el altar, ponemos los ojos en lo eterno. Y quiero que esta escritura, para concluir, tome un nuevo sentido para ustedes, tome un nuevo sentido, porque si obedecemos a la exhortación, si obedecemos a la palabra de Dios, nos damos el tiempo para establecer el altar en la casa, renunciar a todo aquello que quita el tiempo, empezar a ver la mano de Dios, tomará otro sentido esta escritura que está en Mateo 6, 19, 21, y con esto concluimos. Dice, no os hagáis, dice, no alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones horadan y hurtan, sino allegaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen y donde los ladrones no horadan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Que mi corazón esté en el bienestar de mi familia, que mi corazón esté en ver que puedo tener crisis, pero si establezco mi altar, veré la mano de Dios en mi vida, pondré los ojos en lo eterno y ténganlo por seguro que la familia será reformada y se avivará un fuego que hará temblar al mismísimo infierno, se los aseguro. Sí. Pues quiero invitarlos a hacer ese compromiso, los que gusten. Por favor, pongámonos de pie, vamos a hablar con Abba, vamos a pedirle que nos dé la gracia, por favor, pónganse de pie. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a nuestro papito lindo que nos ayude. Padre, en esta noche, amado, estamos delante de ti, Padre. Queremos pedirte que nos des la gracia, Señor, para edificar nuestro altar como familia. Perdónanos porque ciertamente no lo hemos hecho, Señor, pero hoy nos comprometemos contigo. Ayúdanos a poner a un lado a esos dioses ajenos. Oramos, Padre Santo, para que caiga el fuego de tu presencia en nuestro hogar, Señor. Que tú seas nuestro único Dios. Queremos ponerte en primer lugar, Padre. Oro, Padre Santo, en esta noche, para que tú propicies ese momento, ese lugar, esas circunstancias, Padre mío, para que nos pongamos de acuerdo, Señor, y como familia te busquemos, Padre, porque solamente importas tú, Señor, porque lo único que necesitamos eres tú, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros, haz tu voluntad sobre la vida de nuestros hijos, Señor, te los entregamos nuevamente, Padre. Te damos gracias y a ti sea toda la honra, el honor y el poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, por favor. Muchas gracias.